Estamos grabando una entrevista con Ernesto Flores Ru, que ha sido designado titular de la Mesa Temática de Telecomunicaciones y Mundo Digital en la campaña de Xóchitl Gálvez para la presidencia de la República, a partir de enero prácticamente de este año. Y en el contexto de las próximas elecciones presidenciales del 2024 en México, es fundamental que analicemos las propuestas de los diferentes candidatos en torno a la agenda digital. La transformación digital ha permeado en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo los procesos electorales y la forma en la que se desarrollan las campañas políticas y, por supuesto, la forma en la que un gobierno planea operar los distintos ejes fundamentales para el país. Por lo que una agenda digital sólida y bien estructurada es crucial para garantizar que nuestro país esté preparado para enfrentar desafíos y aprovechar no solo las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías, sino incluso, y lo hemos platicado mucho en UGOV, el esquema del versionado en términos gubernamentales. Algo funcionó bien, hay que impulsarlo. Algo no funcionó, es una oportunidad, por supuesto, para innovar. Y el día de hoy, en esta entrevista que vamos a llevar a cabo con UGOV, este laboratorio de innovación en políticas públicas, queremos explorar la importancia de contar con una visión clara y propuestas concretas en materia digital de parte de los candidatos presidenciales, de las candidatas presidenciales y sus equipos. Por ello, le agradecemos muchísimo la oportunidad a Ernesto Flores Ru de platicar este día con todos ustedes precisamente acerca de este tema de agenda digital. Ernesto, gracias por la oportunidad de platicar. Al contrario, es un gusto. Muchas gracias. Bienvenido. Ernesto, cuenta, y no le tendríamos que dedicarle un podcast particular a la trayectoria que tienes, Ernesto, pero vaya, es importante resaltar que tienes una sólida trayectoria en términos del sector de telecomunicaciones y transformación digital, formado además como matemático en la UNAM y con un doctorado en estadística de la Universidad de Chicago, y tu carrera ha abarcado desde más de una década en McKinsey & Company, asesorando a gobiernos y empresas líderes en Europa, América Latina, Asia, Estados Unidos, en temas de apertura de mercados, regulación y estrategias de telecomunicaciones, y posteriormente en puestos directivos en Telefónica en México, Perú, China, Brasil. Has colaborado estrechamente con organismos reguladores mexicanos como la SCT, la COFETEL, el IFT, y has formado parte de sus consejos consultivos y liderado varios de estos proyectos clave. Y finalmente, complementas esta experiencia con una destacada labor académica como investigador asociado en el CIDE y en publicaciones especializadas precisamente en materia de telecomunicaciones, competencia, inclusión digital y nada menos que agendas digitales. Gracias por esta oportunidad de conversar, señor. Y preguntarte de lleno para el tema y aprovechar el tiempo que nos haces el favor de concedernos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la relevancia que tiene una agenda digital en la planeación sexenal que lleva a cabo un país? El papel de la agenda digital es tener todo junto de tal manera que no se hagan inconsistencias a la hora de ir implementando la digitalización del país. Okay. Es básicamente eso. Por eso se habla de agendas digitales, que tocan todos los puntos y no los segmentan, y luego terminas con inconsistencias y hay acciones que terminan chocando una con la otra, ¿no? O restándole una a la otra. Esa es la idea de ponerlo todo junto. Este concepto no es nuevo tampoco. Sí. O sea, las agendas digitales existen desde inicios de los 2000, 2008 probablemente es la primera grande, que fue el National Broadband Plan en Estados Unidos, pero ha habido muchísimos esfuerzos. México, desafortunadamente, eso lo ha hecho muy mal. Lo ha hecho muy mal desde siempre. Lo hizo mal en el sexenio del 2000, del 2006, 2012 y 2018. Para dar un ejemplo muy específico, las agendas digitales, que sí las ha habido en México, se han publicado siempre a la mitad del sexenio o después de la mitad del sexenio. Okay. Eso no tiene sentido, porque estos esfuerzos no es de hacer dos cositas y ya estuvo. Sí. Son esfuerzos multianuales que requieren mucho dinero, mucho esfuerzo, mucho desarrollo de talento, y para hacer eso necesitas tiempo. 6 años es poco tiempo, sí, pero te da suficiente como para poderte poner un objetivo y llegar a algo y decir, sí cumplí. Porque hablas justamente de estrategias o de acciones clave. ¿Qué estrategias o acciones específicas se contemplarían en la agenda para impulsar la transformación digital? Tenemos 3 pilares, sí, que es la parte de la red, y la red es cualquier tecnología, ¿no? No una tecnología específica, no es el poder del gobierno, sí, definir la tecnología. La otra es el uso, la apropiación, la alfabetización, sí, la incorporación a la economía, sí, y la otra es la parte de la institucionalización. Y la parte de institucionalización es muy importante porque si no tienes bien arreglados los cuartos de la casa, lo demás va a costar mucho trabajo, ¿sí? Y la parte de la institucionalización, ya tocamos varios de los puntos, pero es, primero, vamos a crear una secretaría de transformación digital, okay, que eso nunca ha habido en México, siempre ha sido, sí, una subsecretaría o menos. Correcto, sí. Y no es el regulador, no es un regulador, es un formador y ejecutor de políticas públicas. Okay. Es diferente. Okay. El regulador es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sí, al que vamos a respetar
y fortalecer, Ok. porque tiene un papel muy específico dentro de la evolución del sector, Sí. y queremos que siga siendo transeccional y que tenga continuidad en todas las políticas de empuje y de promoción de la competencia. Bien. Entonces, sí creemos en el órgano constitucional autónomo, lo respetamos y queremos que sea fortalecido. Tenemos que crear una institución a nivel secretaría Sí. para poder interactuar con todas las demás. Si está en otro nivel, no se puede, no se puede interactuar. No hay esta No hay. empatía a nivel incluso plazas, pues, y cargos. Exactamente. Y luego está la creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, que eso estará pues, básicamente en presidencia. Eso no. Sí, sí. Aunque originalmente las políticas van a salir de aquí, lo que estás haciendo es crear a alguien que se encargue de eso, porque es un tema muy específico, muy especializado y que requiere esfuerzos muy enfocados. Con una visión que ya nos comentabas que tiene que ver más con foco en los parte de los riesgos que Tiene que ser. La- Bueno, pero también en la ciberdefensa. La ciberdefensa Sí. es fundamental. Sí. Y luego la ciberresiliencia. Sí. Entre más sólida es tu casa, Sí. es más difícil que te la ataquen, que entren, que te roben. Claro, me encanta esto como lo comentas porque nos compartes un poco que no tiene que ver exclusivamente con la ciberseguridad a nivel antivirus y hackeos, sino están contemplando la geopolítica por un lado, la regulación y el uso y datos e incidentes de los datos de la ciudadanía, y la siguiente es cómo soy resistente en un momento dado, tanto tecnológica como jurídicamente, a este tipo de amenazas que están creciendo además muchísimo. Mucho. Un tema que hemos escuchado constantemente, señor, es este tema de la reducción de la brecha digital. Sin embargo, irónicamente o curiosamente, ese es un tema en el que México ha tenido avances de los últimos años, más o menos, pero es un tema que se ha venido resolviendo. ¿Cómo lo están contemplando ustedes? A ver, nosotros estamos lo que queremos, la manera como lo tenemos escrito. Sí. Básicamente lo que queremos es una banda ancha universal, asequible y de buena calidad. Okay. Universal quiere decir para todo mundo. No puedes dejar a nadie fuera. Correcto. Y tienes que hacer esfuerzos, y son esfuerzos muy diferentes dependiendo de quién estás hablando y dónde está. ¿Sí? Luego quieres que sea de buena calidad. No quieres una banda ancha que es más angosta que ancha, ¿no? Sí. Y eso ha cambiado mucho. Hace 15 años hablamos, tengo una conexión de 5 megas. Hoy hablamos de una conexión de 100 megas. Sí. Y ya hay conexiones de 1 giga, ¿no? Sí, entonces, esa es la calidad. La calidad se mide con velocidad, básicamente. Y luego quieres que se pueda pagar, que sea asequible, ¿no? Correctísimo. O sea, si es muy caro, a ver si hay, pero es muy caro, pues no, tampoco te sirve de absolutamente nada. Quieres que el precio sea lo suficientemente accesible para que la gente lo pueda pagar, ¿no? Entonces, tomando eso es lo que se llama la banda ancha significativa. Que les da por hacer muchos nombres, ¿no? Es el nombre de la Organización de Telecomunicaciones Mundial. Entonces, estamos viendo cómo conseguir esas tres cosas. Entonces, la primera, universal, tienes que ver cómo llegan. Hay muchos lugares a donde todavía no llega la red. Correcto. Te llegará un satélite, pues, pero el satélite no es la solución óptima por el costo. Sí, correcto. Entonces, entonces hay que ver hasta dónde puedes llegar y con qué tecnología llegar. Y entonces, pero es algo así como 200 municipios en Chiapas, nada más por dar un ejemplo. No tienen nada, absolutamente nada. Correcto. O sea, ¿cómo es que no tienen, que Chiapas no tiene, y la mitad de esos municipios no tiene un punto de red? Correcto, correcto. Eso que dentro de ese punto de red, además, lo que está sucediendo es que están las actas de nacimiento digital. Bueno, a eso vas, a eso quieres llegar. Tendencia, digamos. A eso quieres llegar. Digital. A eso quieres llegar. Hoy todavía no estamos ahí. La Ciudad de México sí. Aquí no hay ningún problema. El problema de acceso pues, se da en Chiapas, en Guerrero, en Puebla, ¿no? Y en Oaxaca. Se da en el norte también, ¿eh? Están de alguna forma, con esto que nos estás compartiendo, la importancia que tiene que no sea solo la parte urbana de nuestro país, sino todo el país, el que pueda tener acceso universal a Internet y a través de tener un transporte, dentro de ese transporte tener acceso a múltiples cosas, incluido, por supuesto, un gobierno digital. ¿Cómo perciben ustedes metas, indicadores que puedan ser medibles para dar seguimiento al progreso de una sociedad? Eso lo estamos trabajando. Estamos trabajando dentro de la agenda digital. Queremos que absolutamente todas las acciones tengan una medida final y luego cuáles son los pasos intermedios para poder ir midiendo el progreso, ¿no? Ese es un trabajo que estamos desarrollando y yo creo que es la gran promesa de campaña, que es lo que es realmente diferente a todo, es que vamos a publicar una agenda digital en octubre de este año. Eso es a diferencia de lo que dije hace rato. No es en el año 3, va a ser en el mes 1. En el mes 1, de tal manera que nos dé tiempo de hacer las cosas.
que nos dé tiempo de lo que requiera dinero del gobierno, que se meta en el gobierno, todo lo que tenga que ver con agenda legislativa, todo lo que necesite, Correcto. que tenga que ser de ayuda para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cómo montar una secretaría que se encargue de esto, conseguir las personas correctas, tener las relaciones con todas las partes, con la sociedad civil, con el gobierno, con los gobiernos, porque hay muchos gobiernos, ¿no? Sí. Tenemos gobiernos, digo, no solo es el federal, es el estatal, y luego tienes todos los gobiernos municipales, y mismo dentro del gobierno federal se necesitan muchas interacciones, porque eso no llegué hace rato, tienes el otro pilar de todo esto es, le llamamos alfabetización o apropiación, o uso, como lo quieras llamar. Pero eso básicamente es que las personas utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, todas estas tecnologías, que es un poco más amplio que eso, para su vida. Y su vida no es ver un video, ¿no? Está bien, yo no critico ver videos, ayudan muchísimo, pero la necesitas incorporar a cómo te educas, cómo accedes a los servicios de salud, cómo se combate a la corrupción, cómo te informas y cómo lo metes a tu productividad, sea lo que sea que hagas, que estudias, escribes, compras, vendes. Todo eso requiere muchos esfuerzos y que no son de un área encargada de las tecnologías digitales. Correcto. O sea, educación tiene que ser la SEP y todo lo que de ahí deriva, ¿no? Correcto. La salud digital, eso es de la Secretaría de Salud y el IMSS y el ISSSTE, y más los estados. Correcto. Yo no pretendo ponerme a hacer eso. De hecho, de eso yo no sé. No. De hecho me estás respondiendo fantásticamente la pregunta de cómo se involucraría y coordinarían con diferentes sectores clave, porque esta cuestión de Internet y este proyecto de agenda digital tiene mucho que ver con múltiples actores interesados, claro. Digo, te mencioné dos, pero están de empresas, MIPYMES, economía, ¿no? Sí. La única manera hoy de aumentar la productividad de las pymes, de verdad, sí hay muchas cosas regulatorias que se pueden hacer, pero de que realmente el producto sea mayor, es incorporando las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si no las metes, no lo vas a poder hacer. De aumentar las ventas. Si no empiezas a tener un canal de ventas en línea, automáticamente se te redujo el mercado. O al revés, si te metes lo vas a tener un mercado mucho más amplio, ¿no? Hablamos de eso. Luego, gobierno. Si eliminas la interacción de los funcionarios con los ciudadanos a través de plataformas de interacción, se elimina la posibilidad de la corrupción. Correcto. Eso tiene un impacto sentido rapidísimo. En el trámite, si cumplo con A, B y C, la máquina y se cumplió el trámite, además de que es muy rápido, no es de regreso en 2 semanas. Y sabe que, y pues, si quiere, lo acelera. No, eso es una máquina y lo hace automático, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la parte de gobierno, corrupción, además de que eficientiza absolutamente. Incluso costo operativo. Todo, costo operativo, tal, ¿no? Correcto. Ya hablamos de pymes también, ya hablamos. Inclusión financiera, o el mercado financiero más grande, pues, porque inclusión financiera es un pedazo, luego tienes las fintech, que es otro pedazo, tienes que ir sumando todo, ¿no? Pero cómo nos vamos moviendo hacia, básicamente, un dinero digital, ¿no? Correcto. O sea, no me voy a poner ahorita a hablar de que si Bitcoin, no va por ahí, pero es cómo metes que dejemos de estar usando el papel. Y cómo esta banca digital permite incluso que tengas una fidelización con gente que en su vida pudo sacar una cuenta de banco tradicional. Y hoy la banca digital permite o acerca mucho eso de forma segura. Así es. Eso es algo que hemos platicado mucho con la audiencia. Entonces, te vas. La agenda digital va a tener todos esos puntos y va a tener cómo se interactúa con el otro. Porque si no, pretender hacer educación desde la Secretaría de Transformación Digital no tiene ni pies ni cabeza. Claro. No se hace así. Y hay muchas cosas que además son a nivel local. O sea, tienes que bajar. Insisto, no nada más es con las otras partes institucionales del gobierno federal, es con los estados y es con los municipios. Ya nos comentabas ahorita, Ernesto, incluso, y te agradezco mucho, cómo el planteamiento de trabajar con todas las partes interesadas en la sociedad es básicamente el motor que podría permitir una agenda digital como la están planteando. Quisiera preguntarte, hoy hay 2 actores nuevos que es increíblemente importante, nos parece, considerar, y nos gustaría conocer más bien la visión con la que ustedes lo están observando. La ciberseguridad como un tema eje finalmente, y por otro lado, la llegada de la estrella de la tecnología, por lo pronto, la inteligencia artificial.
¿Están ustedes considerando algo al respecto? Sí, claramente son parte de nuestro plan, que ya está publicado, lo pueden ver ahí. Sí. Son 2 puntos muy específicos. Ciberseguridad es un tema muy complejo. Yo quisiera llevarlo a que no nada más es ciberseguridad, ¿no? Es la ciberdefensa y también la ciberresiliencia. Hay que entenderlo, porque son acciones diferentes. Ahora, aquí es un tema internacional, no es un tema nacional. También hay que entenderlo así, ¿no? Correcto, Y no queremos ser un santuario de cibercriminales. No. Hablando de impunidad, pues a ver, si te atacan desde Rusia, pues te atacaron desde Rusia. ¿Cuál impunidad? Pues está en otro lado. Entonces, necesitas primero entender el problema bien, que lo entendemos a medias. Y ya, eso está clarísimo que se entiende a medias, porque cuántas veces no nos han atacado de manera grande, pues, que no atacaron Pemex, que no atacaron a la Sedena, ¿no? Sí. Y yo no sé cuántos ciberataques hay, 100 al día o no sé cuántos hay. Y no todos vienen de México, ¿no? Entonces, lo primero es que realmente México no ha hecho gran cosa en esto, ¿no? Por ejemplo, no tenemos una ley de ciberseguridad. Correcto. Y hay varias iniciativas de ley de ciberseguridad, dice sticker, pero no están cumpliendo con lo que es esencial en una ley de ciberseguridad, es que tiene que estar basada en riesgos y no en tipificación, ¿no? Esa es una enorme diferencia. ¿Y por qué basada en riesgos? Que decir, evalúas qué es lo que puede pasar, cómo podría pasar, y es ahí donde pones los refuerzos, tus mayores refuerzos, ¿no? Si tratas de tipificar, esas cosas se mueven tan rápido que luego no te cabe en ningún lado, ¿no? Entonces tienes que cambiar el foco. No es, a pesar de que ciberseguridad suena seguridad, y sí es un tema de seguridad, obviamente, claro, no es seguridad en la calle, ¿no? Es otro concepto, es la seguridad en lo virtual, ¿no? Entonces, necesitamos, primero, tener una ley basada en riesgos, entonces estamos trabajando en eso. Necesitamos trabajar con todas las instancias internacionales. No es un problema mexicano. Eso quiere decir que nos tenemos que insertar de nuevo, porque nos hemos salido como país de todas las discusiones a nivel internacional sobre el tema, ¿no? Y de tal manera, no que seamos observadores, tenemos que participar. No puede ser que México esté medio a la deriva, ¿no? Sí, claro. Nos tenemos que adherir a todos los contratos que existen internacionalmente, siendo el Acuerdo de Budapest probablemente el más importante. No puede ser que no lo hayamos firmado, por más que dicen es que no lo podemos cumplir. Bueno, ¿qué vamos a hacer para cumplirlo? Totalmente. O sea, lo firmas y ya te obligas a cumplirlo, ¿no? Sí. Y tal vez no en la primera semana, pero sí en 1, 2, 3 años, dependiendo de cuál es el punto y cómo va avanzando esto. Y luego, finalmente, creemos que es necesario ser una Agencia Nacional de Ciberseguridad. No podemos tener el esfuerzo por todos lados. Necesitas a alguien que lo coordine. Platícame un poquito más al respecto. Esto existe en todos lados. Tampoco estamos proponiendo una cosa y una gran burocracia, pues tampoco. Pero necesitas gente muy especializada que concentre todos los esfuerzos de ayuda a todos los demás y la formación de talento y las estrategias. O sea, a nivel secretaría. Es en general, o depende de una secretaría o depende del presidente directo. No es secretaría porque tiene unas funciones diferentes. Pero básicamente lo que tienes es gente muy especializada. Sí. Y la importancia que tengas un cuerpo institucional con la altura suficiente para poder coordinar. Y para poder ayudar. Y tener una manera de responder rápidamente a cualquier situación que suceda. Por eso también necesitas trabajar en la ciberresiliencia. Tiene que ser suficientemente robusto. Totalmente de acuerdo. Esto existe en Estados Unidos, tiene 2,000 personas. O sea, no es tampoco en Francia, en Europa. La verdad es copiar. Ni siquiera tenemos que ser muy originales. Y sí tenemos un problema. México es uno de los países más atacados. Puede ser que no sea prioridad. Es un problema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, eso por la parte de la ciberseguridad es un tema candente. Yo creo que es de los que se va a resolver más. No resolver el problema, no se resuelve. El problema lo vas a atender muy rápido porque las acciones son relativamente específicas, ¿no? Entonces, yo me imagino que habrá un cambio importante en el primer año de gobierno, ¿no? De tal manera que, pues, por lo menos estemos un poco más cuidados, seamos un poco más robustos, ¿no? Tengamos maneras de defendernos, que es la ciberdefensa. Y esto es preventivo y defensivo, son las dos. Correcto. Entonces, eso por un lado es la ciberseguridad. Ahora, la inteligencia artificial. Tú la llamaste inteligencia artificial, yo la estoy llamando tecnologías de frontera.
Okay. ¿Y por qué tecnologías de frontera? Sí. Porque hoy es inteligencia artificial, pero pues dentro de 2 años capaz que entra... Era Big Data hace muy poquito. Hace muy poquito y entra... Pues es tecnología de frontera. Y ahí lo dejo ahí. Más lo que se acumula. Más lo que se vaya acumulando y lo que vaya pasando y estar listo. Ahí y creo que el abordaje tiene que ser diferente. No es de voy a publicar una ley, ¿no? Que es un poco como se ha estado pensando. Hay iniciativas de ley, hay 40 y no sé cuántas iniciativas de ley que tienen que ver con la inteligencia artificial, habiendo una ley específica de inteligencia artificial. ¿Cómo haces una ley de una cosa que no conoces? ¿No? No la conocemos, cambia demasiado rápido. No la conocemos, no en México, no la conocemos en ningún lado. Nadie entiende cuáles son las grandes ventajas y los grandes riesgos que tiene. Correcto. Y sí hablamos mucho de la parte de la ética y cómo te puede ayudar en la salud, o en la educación, o en... Sí. O sea, entendemos varias cosas, pero no entendemos el concepto completo ni las implicaciones que pueda tener para el buen o mal desarrollo del país y de la población. Entonces, ahí, a diferencia de lo anterior, no se trata de hacer legislación, ¿no? Se trata de hacer, en todo caso, regulación y que sea muy flexible y que se vaya ajustando. Muchos códigos de ética, que es lo que se está trabajando. La ONU trabaja en eso. Vas a trabajar en la alineación. En la línea de qué sí se vale y qué no se vale y cómo se va a usar y cuáles son los compromisos. Tienes que trabajar no solo con las grandes empresas, tienes que trabajar también con los pequeños, porque están surgiendo muchas empresas pequeñitas que se están montando sobre las tecnologías de inteligencia artificial en este momento, pero digo, puede ser cualquiera. Entonces implica, primero, tener gente especializada que esté viendo el problema, ¿no? Segundo, estar otra vez... no ser observadores lejanos en la esfera internacional, sino participar activamente, implica mucho esfuerzo de educación a la gente, educación generalizada, ¿no? Y ciberseguridad también requiere hacer eso, e ir moviéndote con respecto a cómo están funcionando las cosas en México y fuera. Si tú ahorita le pones una legislación, lo único que vas a hacer es atarla de manos y vas a hacer que México no gane. Y ya ahí es el problema. Claro. Tú ves de las 1000 empresas nuevas, startups, como le llaman, en inteligencia artificial en el mundo, ninguna está en México. Correcto. A ver, no puede ser. ¿Sería una intención atraer este tipo? Claro que sí. Pues atraerlo que crearlo. En México nos falta mucha creación de talento en estas áreas, en STEM que le llaman, ¿no? Y de impulso al mismo. De impulso al mismo y apoyo. Y considerarlo que es parte del futuro. Y no estamos en eso. Eso hay mucho que hacer. Entonces ese es el abordaje que estamos haciendo en eso. Es mucho de no es echarme para atrás para ver, no, es participar activamente, pero no amarrarlo, ¿no? Correcto. Ernesto, agradecerte la oportunidad de platicar con la audiencia de YouGov sobre todos estos temas torales, realmente relevantes para nosotros y para toda la comunidad que trabaja acerca de proyectos de gobierno y que involucran de alguna forma innovación y tecnología. Y quisiera preguntarte para el cierre, de los acercamientos que has tenido tú en los últimos meses de trabajo con distintas áreas de la sociedad civil, ¿qué rescatas que es importante compartir desde la visión de quien estaría a cargo de bajar el proyecto de tecnología en nuestro país? ¿Qué rescatas y qué mensaje compartirías con la audiencia que nos acompaña? Que la gente cada vez entiende más que esto es muy importante, pero todavía todo el mundo lo ve limitado, no la parte más especializada, pero hacia afuera como que falta un conocimiento de que esto realmente puede cambiar la vida de las personas. Puede cambiar cómo vivimos en sociedad, cómo vivimos en la ciudad, cómo interactuamos con el gobierno. Eso todavía como que, sí, pero no de todo. Entonces hay muchísima educación que hacer y creo que tiene que ser parte fundamental de lo que hacemos. Y educación quiere decir concientización y hacer que la gente entienda el valor de esas y también los riesgos, porque están llenas de riesgos. O sea, lo que es fraude, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que rescato. Sienten que ha estado un poco abandonado, ¿no? Que sí se dio un avance hace 10 años, de hecho, es una discontinuidad en cómo creció el sector la década. Correcto. 2014. Básicamente fue 2014, ¿no? Fue cuando subió la penetración, bajaron los precios. Pero como que entró en una cosa más orgánica y pues no es un sector orgánico, es un sector
fundamental de la sociedad. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo vibrante de nuevo. Y eso es lo que sienten, que no se le está dando el suficiente impulso. Y el impulso va desde, no es dinero nada más, va muchísimo más allá de dinero. Es de tener las políticas correctas, es de atacar todos los puntos al mismo tiempo. Desafortunadamente es así. No puedes hacerlo secuencial, tienes que abordarlo todo y de manera simultánea, ¿no? Ernesto Flores Ru, titular de la mesa temática de telecomunicaciones y mundo digital de la candidata Xóchitl Gálvez por la presidencia de la República. ¿Te parece bien si estamos a unas semanas de que se lleven a cabo las elecciones? ¿Te parece bien si pudiéramos tener la oportunidad, ustedes, de ganar, de poder volver a conversar este tema contigo para que nos comentes ya desde el otro lado hacia dónde va la ruta y cuáles van a ser los primeros pasos? Sí, claro. En UGOP nos encantará ir acompañando. La respuesta es obvia, ¿no? Te lo agradecemos muchísimo. No, al contrario, soy el que agradece. Gracias por esta oportunidad de conversar. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Continuamos en UGOP.